Buenos días formalmente, espero que se encuentren muy bien. Para quienes no he tenido la oportunidad de conocer previamente, me presento, soy Carlota Fritsch, la directora de posgrado de la Facultad de Derecho, y hoy estoy muy contenta de poder darles la bienvenida a esta segunda actividad del ciclo de charlas que estamos realizando de manera conjunta con el CERNAC. Así es que muy bienvenidos todos y todas. Quiero agradecer especialmente a las expositoras del día de hoy, dos tremendas profesionales con destacadas trayectorias en estas materias, a Erika Isler y a Constanza González. Alberto Pino será el moderador de la jornada del día de hoy, así es que él las va a presentar en detalle antes de comenzar la exposición. Espero que sea muy provechosa para todos, para todas. Podrán hacer sus consultas a través del chat. Al final de la exposición, Alberto las irá consolidando y permitirá, ¿cierto?, que estas preguntas puedan tener respuesta. Que tengamos todos una muy buena jornada. Alberto. Bien, muchas gracias. Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a esta actividad como decía Carlota, el ámbito del derecho de consumo, un tema muy importante que ha ido cobrando cada vez más relevancia, el cual también como facultad nos interesa. Recién le comentaba a los expositoras que vamos a realizar las jornadas de derecho de consumo el próximo año, así que este tema nos interesa especialmente. Sin más preámbulo, voy a dar paso a nuestras expositoras. En primer lugar, Constanza González Poblete. Ella es directora regional metropolitana del CERNAC y abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y posteriormente nos expondrá Erika Isler, profesora de Derecho Civil de la Universidad de Talca, doctora en Derecho por la Pontificia Universidad Católica de Chile y ex abogada de la División Jurídica del Servicio Nacional del Consumidor. Así que, primero, Constanza, muchas gracias y adelante. Muchas gracias, Alberto. Buenos días a todos y todas. Especialmente hoy quiero saludar a Carlota Fritsch, directora de posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez, bueno, Alberto Pino, profesor de esta misma casa de estudio, y a Erika Isler, como se lo dije a ella, siendo un honor para mí poder coincidir con esta académica tan destacada en esta instancia. Antes de comenzar, también quiero agradecer a la Universidad Adolfo Ibáñez por su disposición a aceptar esta oportunidad de poder reflexionar sobre distintos temas en materias de protección al consumidor, y especialmente el día de hoy para poder revisar cuáles son los desafíos y las lecciones que nos deja la experiencia de la emergencia sanitaria que tan duramente asoló no tan solo a nuestro país, sino al mundo entero. En esta presentación quisiera mostrarles una radiografía general del contexto que se ha generado en torno a la emergencia sanitaria y a las medidas que la autoridad decretó para poder alcanzar un buen manejo y control claramente de los contagios en nuestra población. Como podemos esperar, dichas medidas impactaron fuertemente en los mercados, también en la vida de las personas y por sobre todo también en las instituciones públicas, lo que llevó al CERNAC a priorizar y a trabajar en ciertos instrumentos y mecanismos que respondieran ante esta nueva realidad. En lo que sigue, quisiera dividir mi presentación en 4 temas. Primero, vamos a hablar un poco de las circulares interpretativas que el servicio dispuso como orientaciones a lo que respecta a algunas de las medidas que se adoptaron en el contexto de la emergencia sanitaria. Acá, en este punto, me voy a referir principalmente a la circular interpretativa sobre resguardo de la salud de los consumidores y medidas en el cumplimiento, suspensión y extinción de las prestaciones. Esta circular, este documento, tiene por fin mitigar la incertidumbre que se ha generado en el complejo escenario que produjo la pandemia, y sus direcciones yo creo que fueron fundamentales muchas veces para dar certeza a los actores del mercado en una época que ha sido tan cambiante y compleja. Luego me voy a referir a algunos de los desafíos que nos ha dejado la protección de los consumidores en la pandemia, así como también los retos que este nuevo contexto ha impuesto a los proveedores de productos y servicios. En una tercera parte, quisiera mostrarles cuáles han sido los mercados que han presentado más reclamos durante este periodo, tomando como perspectiva el nivel de consumidores que se han visto afectados. Y finalmente, quisiera concluir con algunas de las cuestiones relativas a la gestión que este servicio ha realizado durante los últimos meses y que ha estado orientada justamente a la mitigación de los efectos que la pandemia y estas nuevas medidas pudieran haber generado en el ejercicio efectivo de los derechos y las garantías que reconoce la Ley 19.496. Estoy convencida de que la experiencia recogida en estos casi 2 años
nos va a permitir, tanto como Estado y como sociedad, poder generar nuevos y mejores mecanismos para dar una respuesta para futuras emergencias, porque sabemos que esta no es la última vez a lo mejor que nos vamos a ver enfrentados a una situación de esta manera. Para ello, para poder dar una respuesta eficiente desde todos los ámbitos, necesitamos la colaboración de todos y de todas, tanto de las instituciones públicas como de los proveedores y de la sociedad civil organizada. Este espacio en el que tengo el privilegio hoy de participar, para mí es una excelente instancia que está dirigida justamente a ese horizonte, donde podemos discutir los temas que se han ido presentando. Y ahora sí los voy a invitar a que vayamos a entrar en el fondo de esta cuestión para poder ir discutiendo y conversando sobre los temas que queremos ver. Ahí le voy a pedir a Mauricio, que me está compartiendo la pantalla, que vaya avanzando a la diapositiva número 3, por favor. En cuanto a las circulares interpretativas en la época de emergencia sanitaria, como les adelanté, me voy a referir principalmente a una, pero quiero comentarles que se dictaron durante el año 2020 10 circulares interpretativas por parte del servicio, y las que tienen relación más directa con la pandemia son la circular sobre suspensión de los plazos de garantías legales, voluntarias y de satisfacción durante la crisis sanitaria derivada del COVID-19, la circular sobre contratación a distancia durante la pandemia provocada por el COVID-19, y la circular sobre buenas prácticas de los proveedores frente a pandemia provocada por el coronavirus. Todas estas circulares se dictaron en abril del 2020 como una respuesta bastante eficiente y rápida por parte del servicio cuando recién estaba empezando el tema de la pandemia. Y la circular interpretativa sobre resguardo de la salud de los consumidores y medidas de cumplimiento, suspensión y extinción de las prestaciones también fue dictada en esa misma época y está fundada en el hecho de que la Ley de Protección al Consumidor se instaura como un estatuto de protección de la parte más débil de la relación contractual, intentando en este caso restaurar el equilibrio causado por la asimetría propia de la relación que existe entre proveedor y consumidor. Acá hablamos de las circulares interpretativas que se dictaron durante este periodo de tiempo, durante el año 2020. Pasemos a la diapositiva siguiente, porque ahora vamos a entrar un poquito a profundizar, como les decía, en la circular interpretativa sobre el resguardo de la salud de los consumidores y medidas de cumplimiento, suspensión y extinción de las prestaciones. Como les decía, está fundada esta circular en el hecho de que la Ley de Protección al Consumidor se instauraba entonces como un estatuto de protección de la parte más débil, ¿cierto? La relación contractual entre proveedor y consumidor, sabemos que hay un desequilibrio propio de esta relación. Así, tenemos que esta protección excede el ámbito contractual y patrimonial, o sea, esta restauración del equilibrio, ¿cierto? Y en efecto, existen en la Ley de Protección al Consumidor una serie de normas que tienen como un objetivo distinto, como es la protección de la seguridad y la salud de los consumidores y las consumidoras en tanto sujeto de derecho, es decir, en tanto persona. La Ley de Protección al Consumidor, en este caso, va más allá de lo propiamente patrimonial y consagra normas relativas entonces a la protección de la salud de las y los consumidores, como el artículo 3º, inciso 1, letra B, y las disposiciones que van entre el artículo 45 al 49 bis del mismo cuerpo normativo, las cuales establecen el deber de evitar riesgos que pudieran generarse justamente en el marco de un acto de consumo. También debemos recordar que la Ley 21.081, que ya está en vigencia hace 2 años en todo el territorio nacional, incorporó un agravante de la responsabilidad infraccional, el hecho de haber puesto en riesgo la seguridad de los consumidores o de la comunidad, aún no habiéndose causado daño, lo que está contemplado en el artículo 24 de la ley. Y esto es sumamente importante, porque solamente el hecho de poner en riesgo la seguridad de los consumidores, no es necesario que se ejecute una acción o que se produzca daño en ellos. Entonces, de esta manera podemos ir observando que el legislador ha considerado que la salud de los consumidores y las consumidoras es un elemento esencial del ordenamiento jurídico tutelar, lo que se evidencia también con la protección constitucional otorgada a este bien jurídico. O sea, si lo hace la Constitución, evidentemente toda la normativa tiene que concurrir en ello. Entonces, lo que hemos hecho como servicio no es más que concluir e interpretar que el resguardo de la salud de los y las consumidoras debe iluminar derechamente la forma de cumplimiento de las obligaciones contraídas por los proveedores. O sea, la protección de este derecho tiene que infundar la actuación de los proveedores en el mercado y en su relación con los consumidores. Así, en lo que respecta al cumplimiento alternativo de los contratos, que es una excepción, su suspensión o extinción, el servicio ha interpretado en esta circular interpretativa que frente a la pandemia debe regir el principio de primacía de los contratos, en el sentido que los contratos entre consumidores y proveedores nacen para cumplirse. O sea, lo primero debería ser que los contratos se cumplan, ¿cierto? Sin embargo, nosotros entendemos también que la complejidad suscitada por la pandemia y a la luz del principio justamente de seguridad en el consumo,
ha resultado necesario modelar el cumplimiento de estas obligaciones y deberes que emanan de los contratos, dando paso a formas de cumplimiento por equivalencia, siempre que vayan en favor de los derechos de los consumidores, que esto es muy importante. O sea, estas situaciones tienen que infundarse con el principio pro consumidor. Mauricio, creo que estamos también pegados de nuevo. ¿O podemos avanzar a la diapositiva siguiente, por favor? Ahí sí, muchas gracias. De este modo, acá para contarles, como decíamos, este cumplimiento por equivalencia de los contratos tiene que ir en favor de los derechos de los consumidores. La circular, comento, ha dispuesto que la regla general es que se dé cumplimiento íntegro a los términos contractuales, ¿cierto? Esto en respeto del artículo 12 de la Ley de Protección al Consumidor. Y solo en caso de ser imperativo o de ser necesario, la obligación podrá realizarse de manera extemporánea o mediante formas alternativas de cumplimiento. En el caso de que se dé la excepcional circunstancia en que ya sea imposible cumplir con las obligaciones, o sea que el proveedor ya no pudo sortear los obstáculos que se presentaron, la empresa, el proveedor, va a poder suspender o extinguir las prestaciones a las cuales está obligado, restituyendo íntegramente los pagos realizados a los consumidores. En el caso que se hayan hecho reservas o se haya pagado ya el precio del bien y no se vaya a poder cumplir con el contrato, tienen que restituir esos pagos, que es de toda lógica. Por ello, esta circular, la que estamos comentando, debe leerse complementariamente con otra circular que dictó el servicio un poco antes, que es la circular interpretativa sobre continuidad de los servicios ante eventos excepcionales, que se publicó en noviembre del año 2019 en el contexto y a raíz de las situaciones que se presentaron por el estallido social. ¿Por qué decimos que debe leerse de manera complementaria? Porque esta circular razona en el fondo y expone que para realizar una suspensión o extinción de las prestaciones junto con la devolución íntegra de lo que ha pagado el consumidor, hay que dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 3º, inciso 1, letra B, que tiene que ver con los derechos de información. Entonces nos encontramos con que a lo menos el proveedor que va a suspender o va a extinguir sus prestaciones tiene que informar al consumidor al menos los hechos que motivan esta suspensión o extinción, el periodo de duración de la suspensión en caso de que proceda, cuáles son las medidas que va a adoptar para poder retomar la continuidad del servicio en los casos de suspensión, y los derechos que le asisten al consumidor ante el evento excepcional que motiva la suspensión o extinción, especialmente el no cobro del servicio, montos y formas de pago de sustituciones en casos de que procedan, los plazos en que se van a demorar para restituir los dineros, y además, obviamente, cualquier derecho o medida que adopte el proveedor como extra y que le parezca adecuado informar de acuerdo a las necesidades propias de la suspensión o extinción. Entonces tenemos, por una parte, que no solamente existe la obligación del reintegro de los dineros que ha pagado el consumidor, sino que también existe esta obligación de informar al consumidor. Por eso decimos que deben leerse de manera conjunta ambas circulares. La circular interpretativa en comento, y de acuerdo a lo expuesto precedentemente, ha interpretado que a la luz de protección de la salud de los derechos de los consumidores, frente a los hechos que están ocurriendo en nuestro país hasta el día de hoy, surgen ciertos deberes extras para los proveedores. ¿Cuáles son estos deberes que contempla y que ha señalado esta circular interpretativa? Fortalecer los medios y canales dispuestos para comunicarse con los consumidores. Este punto es súper relevante porque nosotros hemos podido ver y percibir como institución, a través de los reclamos, que muchos de los consumidores manifiestan no poder contactarse, sobre todo en la postventa, con los proveedores. No hay canales expeditos para ello y muchas veces ni siquiera conocen los métodos de contacto o son atendidos directamente de forma automática a través de estos bots y no reciben una respuesta clara ni pueden satisfacer las necesidades de información que nacen de la relación de consumo. También es un deber de los proveedores adoptar las medidas mínimas de higiene y de seguridad en los lugares de venta y o prestación de servicio. Esto claramente tiene que ir relacionado con las directrices que entrega la autoridad sanitaria al respecto. También deben controlar o al menos mitigar las aglomeraciones, tanto en las filas de espera, internas y externas, como en el número máximo de consumidores al interior de los locales comerciales, respetando los aforos indicados por la autoridad de acuerdo a las fases que vamos estando. También se tienen que establecer medidas de protección para procurar que se mantenga un suministro permanente de bienes y servicios a disposición de los consumidores en condiciones de mercado y sin incurrir en discriminaciones arbitrarias. Y por último, existe el deber de resguardar de manera especial la voluntad de los consumidores frente a este evento excepcional,
en términos de proveer primero una comunicación fluida y por sobre todo promoviendo la mejor forma de cumplimiento alternativo de los contratos donde se respeten los intereses de los consumidores y las consumidoras. Este último punto a mí me parece la mayor relevancia porque si bien es cierto, podemos entender que hay contratos que se tienen que cumplir de manera equivalente por las situaciones que ha derivado la pandemia, este cumplimiento alternativo siempre tiene que ir con la afirmación o con la voluntad del consumidor. No puede ser impuesta por parte del proveedor, sino que el consumidor tiene que haber aceptado estas nuevas condiciones de cumplimiento. Esto, obviamente, como lo dijimos siempre, en pos del principio pro consumidor. En materias de circulares interpretativas, también quisiera comentarles un poco de una de las más recientes, y señalar que hace muy poquitos días, el 11 de noviembre recién pasado, se sometió a consulta pública la circular interpretativa que permite identificar y proteger a los consumidores hipervulnerables. Lo que buscamos con ello nosotros como servicio es poder generar una estrategia que nos permita una mayor eficacia en nuestra gestión y posibilite también, por otro lado, un cambio en las empresas, tanto promoviendo mejores prácticas como elevando el deber de profesionalidad que existe y que pesa sobre los proveedores, especialmente respecto de quienes están en condiciones más desfavorables en materias de consumo. En este sentido, tenemos que entender que todos los consumidores son vulnerables por las asimetrías propias del mercado y la posición de desventaja que tienen frente a las empresas. Eso es propio de la relación de consumo, ya que las empresas siempre tienen más recursos físicos y tecnológicos, tienen poder negociador y tienen más información que los y las consumidores. Sin embargo, esta vulnerabilidad que nosotros podríamos llamar estructural, ¿cierto?, que es propia de la relación de consumo, como les decía, o sea, nosotros sabemos que en la relación de consumo hay una asimetría, por eso nace el derecho de consumo, pero esta vulnerabilidad estructural se va a profundizar bajo ciertas situaciones, asimetrías o características personales de los consumidores. Entonces, así se configura la categoría de los consumidores hipervulnerables, los que sin duda, y eso lo tenemos claro, se ha visto incrementado durante los últimos meses justamente producto de la pandemia. Por eso queríamos hacer referencia y mostrar que está esta circular interpretativa sometida a consulta pública y aprovechar de invitarlos a todos y todas para que puedan participar y comentarla. Pasando ya y avanzando en nuestra presentación, quisiera comentarles sobre los nuevos desafíos que nos ha dejado la pandemia en el marco de la emergencia sanitaria que vive nuestro país. Sabemos que esta pandemia ha hecho que nos veamos enfrentados a una serie de retos propios en la protección de las y los consumidores. En un año y medio que llevamos, que ha estado marcado por la pandemia, el CERNAC se tuvo que adaptar para responder a las necesidades de la ciudadanía. Las restricciones de movilidad, junto con el cierre de locales y de tiendas de la mayoría de los proveedores, ha generado que aumenten las transacciones a través de los canales de ventas electrónicos, lo que ha llevado a que muchos consumidores tengan una serie de problemas a la hora de tomar contacto de forma remota para buscar solución o directamente exigir el cumplimiento de sus obligaciones que han emanado en los contratos de consumo. La respuesta general de los mercados, ¿qué nos ha mostrado? Que muchos proveedores presentan deficiencias respecto a sus sistemas del llamado e-commerce. Si bien es cierto, muchos venían ya y tenían canales de ventas electrónicos, se vieron saturados justamente por el contexto de la emergencia sanitaria. Entonces, quisiera mostrarles ahora, en el gráfico que ustedes pueden ver, algunos datos que como servicio hemos podido recoger de los reclamos que hemos recibido contra los proveedores que se han ingresado al CERNAC por las distintas plataformas que tenemos. Lo primero que les quiero comentar es que durante el año 2020, y esto a lo mejor ya lo han escuchado en otras charlas, pero durante el año 2020 recibimos casi el triple de reclamos respecto del año anterior, o sea, respecto al año 2019, llegando a casi 900.000 casos. Asimismo, recibimos cerca de 400.000 consultas y realizamos 1.888 teleatenciones. Es el único número que me aprendí así, pero exacto, porque me sorprendió. Entonces, si vemos el gráfico, en la evolución de los reclamos, ustedes pueden ver que el año 2020 se dispara exponencialmente con respecto al año 2019. Y si bien durante el año 2021, que es la línea que va al medio, que es más celeste, podemos ver que han bajado, han disminuido en comparación al año pasado los reclamos, y esto puede significar, por un lado, que los proveedores han logrado ya incorporar las lecciones que les ha dejado esta pandemia, que les ha dejado toda la época que han vivido, y por lo tanto han incluido mejoras en la prestación de sus servicios y en la venta de bienes, así como también se suma el hecho de que se han flexibilizado las medidas sanitarias conforme hemos ido avanzando en la fase, y se han reabierto mucha atención presencial de locales. Entonces, por eso también podemos ver quizás una disminución un poquito más.
Pero esto no deja de ser preocupante porque siguen al alza. De todas maneras, aunque han disminuido en comparación al año pasado los reclamos durante el año 2021, sigue siendo muchísimo más alto que los reclamos que se recibieron durante el año 2019. ¿Qué nos muestra esto? ¿Qué significa esta tendencia al alza también para nosotros? No solamente es una falla en el mercado y en que se están haciendo todas las cosas mal, sino también evidencia, por nosotros consideramos, la presencia de consumidores mucho más empoderados respecto a sus derechos y al mismo tiempo consumidores con más necesidades y más exigencias, tanto para las empresas como para nosotros como institución pública. Desde el CERNAC hemos ido identificando también cuáles son los motivos más comunes por los cuales los consumidores han ingresado sus reclamos. En el gráfico que ustedes pueden ver, podemos observar que durante el año 2020 y 2021, los motivos legales más reclamados por los consumidores fueron problemas de ejecución contractual, servicio defectuoso o negligente, cobros improcedentes, garantía, facturación excesiva o no consentida. Como puede verse en la imagen, la mayoría entonces tiene relación con problemas de la ejecución contractual. Esto se manifiesta de diversas maneras, este es el ámbito general, pero puede ser infracciones relativas a las formalidades del contrato, el retardo en la entrega, la no entrega de los productos, la entrega de un producto distinto al comprado, lo referente a poder terminar también un contrato. Entonces tenemos varias aristas dentro de problemas en la ejecución contractual. A partir de estos datos que ha recogido el servicio, podemos concluir que un gran número de reclamos presentados en esta época responden entonces a la incapacidad que han tenido los proveedores de cumplir sus obligaciones contractuales en el contexto de emergencia sanitaria. A la luz de estas consideraciones, el desafío del servicio radicó justamente en la posibilidad de contribuir a la protección de los derechos de los consumidores por la vía de informar, fiscalizar y representar sus intereses en casos graves de infracciones a la ley. Por otro lado, el gran desafío, en este caso para los proveedores, estuvo y está en desarrollar e implementar sistemas de atención de público no presencial y remota que sean eficaces a la hora de responder a los consumidores que los buscan con el objetivo de resolver sus inquietudes o ingresar un reclamo. No puede ser que al día de hoy los consumidores deban destinar grandes esfuerzos para poder lograr contactar a un proveedor o incluso para obtener información sobre el contacto. O sea, no solamente ya las trabas para poder contactarlo, sino que a veces ni siquiera están los datos de contacto. De esta manera, los proveedores deben contar con protocolos y mecanismos que sean capaces de responder a las distintas eventualidades que se vayan presentando, ya sea desde una caída del sistema hasta otra cuarentena decretada por la autoridad u otro tipo de emergencia. Dicho lo anterior, aquellos proveedores que quieran mantener además la venta de productos por canales remotos, incluido el despacho, deben tener protocolos que permitan cumplir con los plazos comprometidos, dar respuesta en caso de disconformidad en la entrega o la recepción del producto, como también responder en aquellos casos de retardo en la entrega o no entrega definitivamente del producto. Los consumidores tienen derecho a recibir lo que compraron en las condiciones bajo las cuales contrataron. Y esto no es una interpretación que nosotros como servicio hagamos, sino que está consagrado en una obligación legal del proveedor de acuerdo a lo que dispone el artículo 12 de la ley. Esto implica que las empresas están obligadas a responder tanto respecto del producto adquirido como también del tiempo, plazo y condiciones circundantes al despacho y entrega de los mismos. Y en el caso de no entrega, algo súper relevante también es la devolución de los dineros en tiempos oportunos, no extenderlos de manera excesiva. ¿Cuál ha sido el impacto de la pandemia en el mercado y en el consumo? Sabemos que efectivamente lo que hemos vivido no afectó de la misma manera a todos los mercados. Pero podemos apreciar en la imagen que ustedes tienen ahora en pantalla un gráfico que nos va a permitir ver cuáles son los mercados que recibieron más reclamos durante este año. Y como podemos ver, el mercado del comercio minorista, que si uno lo ve en términos generales, el financiero y el de telecomunicaciones, aparecen como los mercados más reclamados por los consumidores. Si tomamos esta información y nos enfocamos en el total de los reclamos, sin distinguir el canal de venta en este caso, sino que por todos los canales que tienen, el comercio minorista, dentro del comercio minorista vemos que son las tiendas por departamento, aquellas que se llevan el mayor número de reclamos. ¿Y quiénes tienen que estar relacionados con las tiendas por departamento? Justamente es el retail. Bueno, después de eso siguen las tiendas pequeñas y de menor tamaño. Aquí lo podemos ver, lo que les estaba comentando en la siguiente imagen. Ahí les digo a Mauricio que avance, porque pueden ver cómo las tiendas por departamento, que está en azul, es la que se lleva la mayor cantidad de reclamos, teniendo un porcentaje total de más del 20% de los reclamos. Ahora,
Si nos enfocamos en los reclamos que se han derivado de problemas asociados a canales de venta de e-commerce, o sea, venta electrónica durante este año, acá podemos ver que las tiendas por departamento no solo mantienen el primer lugar, sino que en el conjunto de todas las empresas reclamadas, sino que aumentan con magnitud esto de la mayoría de los reclamos. Ellos los concentran de acuerdo a la medición general. Acá pasemos a la siguiente imagen y ustedes van a poder apreciar cómo efectivamente estaban en primer lugar en términos generales, pero ahora aumenta mucho más cuando el canal de venta es a través del comercio electrónico. En definitiva, en este caso, podemos señalar que el comercio electrónico, relacionado con el comercio minorista general, especialmente el retail, junto con los mercados financieros y telecomunicaciones, son los que han debido incorporar sistemas de e-commerce más eficaces y que prevengan y no multipliquen los problemas que finalmente van perjudicando a los consumidores en la adquisición de productos y servicios. Por último, ya para ir terminando y no pasarme tanto en el tiempo, quisiera contarles un poco de la gestión que el servicio ha tenido en el contexto de esta emergencia sanitaria. Sabemos que, ya les comenté un poquito más adelante en la presentación, que durante el año pasado realizamos 1.888 teleatenciones, que es un producto nuevo. Antes de la pandemia no existía la teleatención, entonces se atendieron a muchos consumidores y consumidoras a través de videoconferencia. También obviamente el servicio estuvo con sus puertas abiertas para la recepción de reclamos y consultas a través de todos sus canales, presencial, call center, web. Pero además, el CERNAC puso a disposición de la ciudadanía una serie de productos que están orientados a facilitar las distintas gestiones e intereses de los consumidores en un contexto de medidas que restringían obviamente la movilidad y el desplazamiento. Dentro de estos productos quisiera destacar el Me Quiero Salir. Ustedes a lo mejor lo han escuchado, pero es una herramienta que está dispuesta para poder poner fin a los contratos de telecomunicaciones, que era sumamente engorroso poder salir muchas veces de ello. Está también la herramienta de No Molestar, están las alertas ciudadanas, se presentó también el buscador de sucursales bancarias, que a mi parecer es una de las herramientas muy, muy eficaces durante la pandemia, porque les permitía a los consumidores y las consumidoras poder revisar dentro qué institución financiera estaba abierta en su región, en su comuna, los horarios de atención, teniendo en consideración que el desplazamiento estaba muy reducido y los permisos duraban poquito tiempo, entonces podían aprovechar mucho mejor los permisos. También en ese mismo sentido estaba el cotizador de precios, que su fin era transparentar los costos de diversos productos y su stock, que fue muy, muy apreciado por la ciudadanía. En cuanto a los mecanismos de protección, quisiera destacar que durante el año 2020 se llevaron a cabo 1.065 fiscalizaciones a nivel nacional y en distintos mercados. También el año pasado se iniciaron 19 procedimientos voluntarios colectivos, 16 de ellos con resultados favorables, donde se vieron beneficiados más de 1.300.000 personas, con compensaciones por casi 30.000 millones de pesos. En lo que llevamos del año 2021 tenemos 10 procedimientos voluntarios en proceso, se han cerrado 13 y tenemos 15 en implementación. En cuanto a los juicios colectivos, durante el año pasado se iniciaron 11 acciones, se realizaron 3 avenimientos judiciales con compensaciones de más de 11.000 millones de pesos que beneficiaron a más de 2.700.000 consumidores. Hasta la fecha, durante el año 2021, se han presentado 10 demandas colectivas. A raíz de todo esto, ¿qué podemos concluir? Hemos visto que efectivamente la emergencia sanitaria y la pandemia desatada por la propagación del coronavirus ha impactado fuertemente en la vida de las personas y de las empresas. La institucionalidad de protección al consumidor no ha quedado exenta de este impacto, modificando nuestra actividad y las prioridades, tanto, como decía, de las instituciones del Estado, las asociaciones y los grupos vinculados a la protección de los consumidores. El CERNAC ha estado monitoreando y va a seguir monitoreando los mercados. Con ello se ha logrado identificar cuáles son los problemas que más impactan en la población. Y sobre esta información hemos buscado poder ofrecer a la ciudadanía una serie de instrumentos que nos permitan atender a sus necesidades más urgentes y evitar con ello nuevas formas de abuso y exposición al contagio. Actualmente estamos en una época de cambio y en tiempos en los que la ciudadanía pide un Estado que esté abocado a la protección y la defensa de los intereses generales de la sociedad. Acá la labor del CERNAC se torna fundamental y necesaria. Nuestros desafíos están
en seguir trabajando por una ciudadanía empoderada e informada en sus derechos, seguir ejerciendo la importante labor nosotros fiscalizadora que hacemos y exigir las sanciones que correspondan en los tribunales competentes contra aquellos proveedores cuya conducta vulnera o lesiona los intereses generales de los consumidores, así como también iniciar las acciones colectivas cuando se vean afectados dichos intereses. Como vemos, es un camino que es muy largo, que nos queda como institución, que nos queda como sociedad, que tenemos que ir trabajando en conjunto, como les decía al principio, y esta es una invitación a que puedan también revisar cuáles son los productos, cuáles son las herramientas que tenemos servicio, invitarlos a estar atentos y usar todos los canales para que nosotros podamos seguir en el cumplimiento de nuestro fin, de nuestra misión institucional, y sobre todo ahora también enfocado en aquellos consumidores que son más vulnerables todavía. Así que muchas gracias por su atención y espero ahí que haya quedado más o menos claro esta información para que permita una reflexión y una discusión más adelante. Muchas gracias, Constanza. Sí, nos quedó muy claro, así que te agradecemos la presentación muy interesante. Recuerden que pueden ir formulando sus preguntas en el chat y las vamos a leer tras la presentación de la profesora Isler. Así que ahora dejo a la profesora Erika Isler para que nos presente. Muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Se ve la exposición? ¿Y se escucha bien? Sí, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Desde luego, en primer lugar, agradezco a la Universidad Adolfo Ibáñez, al Servicio Nacional del Consumidor, en especial a las personas de Mauricio Vilán, quien me invitó a participar en este encuentro, a Carlota, y por supuesto también al profesor Alberto Pino, quien ha tenido también la gentileza de moderar este encuentro. La verdad es que escuchando la exposición de Constanza, en realidad ni que no hubiéramos puesto de acuerdo, porque prácticamente lo que yo quisiera exponer el día de hoy es básicamente un correlato de las mismas reflexiones de Constanza en relación a la reacción del derecho de consumo cuando se ve enfrentado a una emergencia, ¿ya? Así que, bueno, me gustó mucho, muchas felicitaciones, Constanza, así que estamos muy en sintonía. En concreto, hay muchos temas que uno puede abordar desde el derecho de consumo en relación con la emergencia, ¿ya? Cumplimiento del contrato, la responsabilidad extracontractual, etcétera. Pero hoy en día quisiera tocar un tema concreto que es la noción de consumidor vulnerable. Sabemos que el CERNAC, como decía Constanza, acaba de emitir una consulta pública respecto a una circular interpretativa que se refiere precisamente a los consumidores vulnerables. Entonces yo quisiera tomar esta noción como un criterio de adecuación del deber de seguridad en un contexto de emergencia, ¿ya? Y para tales efectos, lo que voy a realizar es dividir esta exposición en dos. En primer lugar, analizar el concepto de un evento excepcional. La pandemia es un evento excepcional, pero hay varios otros, así como lo reconoce el CERNAC, y luego analizar la noción de consumidor vulnerable como una manera de adecuar este concepto válvula, que es la seguridad legítimamente esperable. Entonces, partamos por lo primero, que es revisar qué se entiende por un evento excepcional, ¿ya? En primer lugar, el evento excepcional ha sido abordado, y sobre todo la pandemia, si ustedes tuvieron la oportunidad de asistir, la gran cantidad de seminarios del año pasado y de este, ¿cierto? La literatura y la jurisprudencia lo que hizo fue tomar esta noción de casos fortuitos de fuerza mayor, que durante bastante tiempo estuvo un poco olvidada, o sea, a pesar de que nuestro país es receptor tradicional, diríamos, de los desastres naturales, ¿cierto? Pero como hemos estado tan acostumbrados a ello, sobre todo los terremotos, que casi lo tomamos como parte de nuestra vida. Entonces la noción de casos fortuitos y la fuerza mayor cobra una nueva relevancia a propósito de la pandemia, que realmente fue inesperada y ha sido abordada por la literatura en relación con esta emergencia sanitaria. Entonces nosotros sabemos que, por supuesto, el caso fortuito, sus requisitos tradicionales son la imprevisibilidad, la irresistibilidad y la exterioridad, ¿ya? Y en ese sentido, desde luego, el evento excepcional tiene que cumplir con estos tres requisitos para que sea considerado un caso fortuito, ¿ya? El COVID-19 fue cuestionado en cuanto a su carácter de caso fortuito. No al principio, desde luego, la sobrevivencia
esta pandemia fue inesperada para todos. Sabemos que incluso los países más desarrollados fueron superados por esta pandemia. Entonces, evidentemente, al principio, la pandemia era considerada totalmente inesperada, imprevisible e irresistible. No obstante, cuando comenzó a transcurrir el tiempo y se comenzaron a advertir no solo en el fondo los efectos de la pandemia, sino que además la forma de prevenir este SARS-CoV-2 es que ya pareciera ser que ya no puede ser considerado un hecho imprevisible, ¿ya? Y por tal razón es que desde el punto de vista de los contratos, aquel contrato que ha sido celebrado en el marco de esta emergencia ya no puede ser considerado como un contrato respecto del cual el efecto de la pandemia va a ser igual que aquel contrato que se celebró, por ejemplo, en marzo del año pasado, del año 2020, ¿cierto? Llevamos 2 años en esta emergencia. Y en este sentido, bueno, la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores no regula, como dijo en algún momento Constanza, el caso fortuito, es decir, no contiene una regla general que nos permita aventurar una respuesta jurídica a aquellos casos en los cuales se presente un hecho excepcional, imprevisible, irresistible y exterior. Es decir, no establece una regla por la cual se pueda resolver en qué posición jurídica quedan un acreedor y un deudor cuando un contrato ya está celebrado, o incluso la eventual responsabilidad del proveedor cuando se enmarca dentro de un evento excepcional, ¿ya? Por tal razón, este caso fortuito, ¿cierto?, puede ser analizado tanto en las relaciones contractuales como en las extracontractuales. En las contractuales, por ejemplo, voy a bajar un poquito la imagen de los asistentes. A propósito del contrato, el caso fortuito suele operar como un atenuante de la responsabilidad del deudor. Ya, Constanza lo explicó muy bien, dijo, bueno, en el contrato, esto lo aborda también la profesora María Graciela Brandt, ¿cierto? Ya no hay que analizarlo solo como una entidad jurídica, sino que también con su contexto fáctico, ¿ya? El contrato de consumo tiene un contexto, que son estas desigualdades, estas asimetrías. Por lo tanto, para efectos de determinar si ha de cumplirse o no, tenemos que considerar esta asimetría de información, de poder de negociación, de respuesta ante la crisis, y asimismo la pandemia o la emergencia o el estallido social o el terremoto, etcétera, que marque el eventual cumplimiento o incumplimiento del contrato de consumo. Como ella bien explicó, el principio general en el contrato, en el derecho de consumo es el cumplimiento, es decir, los contratos nacen para cumplirse, ¿cierto? Hay un principio de conservación del contrato, los contratos cumplen finalidades que no son indiferentes, una finalidad económica, y por eso es que mientras el contrato pueda resistir, el contrato tiene que cumplirse y permanecer, ¿cierto? Permanecer su vigencia. Y es por eso que es lícita su modulación, la modulación de las obligaciones. Por ejemplo, una modulación temporal. A lo mejor no me pueden entregar el producto hoy, pero sí la próxima semana, ¿ya? O a lo mejor una modulación prestacional. A lo mejor no me pueden entregar tal producto, pero otro que cumpla con una finalidad similar y que sea con una calidad similar, ¿cierto? Entonces, este principio de conservación exige que mientras el proveedor pueda resistir, que es lo que dice la circular del CERNAC, ¿cierto?, que resista. Y excepcionalmente, el contrato perderá eficacia, ¿ya? Es decir, el principio es, mientras pueda conservarse, el contrato se conserva, pero si es que no puede conservarse, ¿por qué? Porque tampoco debemos extender irracionalmente la vigencia del contrato. Entonces, por lo tanto, podrá perder vigencia el contrato si es que, en primer lugar, frustra las expectativas del consumidor. Por ejemplo, si encargo un producto para regalarlo por Navidad, si llega con posterioridad, se frustra la expectativa del consumidor. O, por ejemplo, contrato un vuelo para llegar, qué sé yo, a un congreso o para ir a un evento que se realiza en ciertas fechas. No me sirve que me cambien el vuelo para 2 meses después. O a lo mejor me cambian el vuelo para una época en la cual yo ya no tengo vacaciones. Entonces, ahí se produce la frustración del contrato, la frustración del interés del acreedor y, por lo tanto, puede proceder la resolución del contrato. O bien,
puede perder vigencia si es que existe una imposibilidad absoluta por parte del proveedor de cumplir. Ya, por ejemplo, hay un quiebre de stock y el producto no llega ni va a llegar dentro de un plazo razonable. Bueno, en ese caso puede proceder entonces la extinción del vínculo, pero devolviéndose las sumas que el consumidor eventualmente hubiera entonces enterado. Y asimismo, produce efecto también como eximente de responsabilidad. Y esto significa que aun cuando la responsabilidad o el cumplimiento del contrato se module, por ejemplo, el producto no lo entregan hoy, sino que se entrega una semana después, la responsabilidad civil, es decir, la indemnización de daños causados por la extensión del plazo no son indemnizables en la medida que exista una causa que lo justifique, ¿ya? A propósito de la responsabilidad extracontractual, puede ocurrir algo similar. ¿Ya? Por ejemplo, hay un tema que ha sido poco tratado en Chile, pero precisamente lo abordó el profesor Alberto Pino, Renzo Munita y Cristiana Edo, que es la responsabilidad por contagio. ¿Ya? Puede ocurrir que un consumidor se contagie eventualmente de un virus, hoy en día es el SARS-CoV, pero puede ser otro en el futuro, al concurrir a un local comercial. ¿Ya? Y eventualmente ahí cobrará relevancia si es que el contagio o la enfermedad puede ser considerado o no un caso fortuito. Por ejemplo, era previsible que se produjera algún contagio dentro de un local comercial, se adoptaron las medidas necesarias que exigía la prudencia o el deber de profesionalidad, como decía Constanza hace un momento atrás, cómo estaban dispuestos los espacios, en qué momento se produce el contagio, cuando ya estaba asentada una pandemia o bien cuando no conocíamos bien las formas de transmisión. Entonces son elementos que van a cobrar relevancia al momento de establecer la eventual responsabilidad del proveedor por el contagio de un consumidor, aun cuando no se haya celebrado un contrato, porque sabemos que el derecho a la seguridad en el consumo es un derecho básico y por lo tanto somos titulares de él todos los consumidores concretos o abstractos con independencia de si hemos celebrado un negocio jurídico con el proveedor. Otra noción muy relevante es la noción de desastre. Este tema ha sido tratado con bastante detenimiento por la profesora Lilian San Martín. Ella precisamente explica, ¿verdad? O trata este derecho de desastre y de hecho acusa que no hay un derecho de desastre en Chile. Ella nos dice, mira, no obstante, Chile es un receptor habitual de los desastres naturales, no hay un tratamiento integral. Hay normas dispersas en el derecho comercial, derecho administrativo, incluso el derecho eventualmente de consumo, pero no hay un derecho integral del desastre, no obstante nuestra realidad como país. Con todo puede calificarse de desastre este evento que puede tener un origen en la naturaleza, en el hombre o mixto, pero que produce una grave alteración a la conducta humana o a la vida humana, ¿ya? Lo importante acá es la noción de alteración y de afectación del ser humano y de su vida cotidiana. Así, por ejemplo, ella explica que un deshielo en la montaña, no hay nadie cerca, no califica de desastre. Es un evento natural, pero no califica de desastre. Pero si el deshielo se produce en una aldea, cerca de una aldea, e inunda la aldea, sí puede ser calificada de desastre. Bueno, nosotros, como sabemos, ¿cierto? Hemos sido receptores tradicionales de estos desastres. Pensemos el caso del volcán Chaitén, que obligó el éxodo de Chaitén, los terremotos, salidas de mar, las pandemias ahora, etcétera. Entonces, los aluviones. Entonces, una pandemia no es el único evento excepcional al cual podemos estar sometidos. Entonces, es muy importante que la Ley de Protección al Consumidor se haga cargo de estos eventos excepcionales, o al menos nos indique un estatuto supletorio, cosa que hasta ahora no pasa, ¿ya? ¿Cómo pueden ser los desastres? Los desastres, pues, según su origen, pueden ser desastres naturales, si tienen un origen en la naturaleza, como por ejemplo un deshielo. Normalmente, ¿cierto? Sabemos que lamentablemente hay hechos difíciles de calificar. El cambio climático, culpa del hombre, genera también deshielo. Luego encontramos desastres que pueden provenir de un acto del hombre, una guerra, por ejemplo. Y luego encontramos los desastres mixtos, y aquí se suele situar a la pandemia. Ya tiene un origen natural, salvo las teorías conspirativas, se supone que tiene un origen natural, pero se expande por el hombre. ¿Ya? Entonces, este elemento de la intervención humana y asimismo de la vulnerabilidad asociada a un desastre nos permite
tomar medidas. Entonces, el desastre puede ser un evento excepcional si es desconocido, ¿cierto? Pero si es que, por ejemplo, determinamos las vulnerabilidades, podemos intervenir. ¿Ya? Desde fuera del derecho de consumo, no sé, nunca falta la persona que instala su casa cuando el mar ya se la llevó antes. Bueno, ahí se puede intervenir. Y esta concepción de la intervención humana nos va a servir, por ejemplo, para que un proveedor pueda tomar medidas cuando sean previsibles. ¿Ya? En ese sentido, evidentemente, la temporalidad juega un rol muy importante. Cuando un hecho ya ha ocurrido con anterioridad, bueno, es posible entonces representarnos que puede volver a pasar. Ya pensemos en una inmobiliaria que se le ocurre instalar, por ejemplo, unas casas justo cuando ya un volcán ha desplegado sus cenizas 3 o 4 veces. Bueno, ahí pareciera ser que no es posible alegar que se trata de un hecho imprevisible, ¿cierto? Entonces, esta noción de, primero, la aceptación de la vulnerabilidad y segundo, la posibilidad de intervenir del ser humano van a implicar que no siempre podamos eximirnos de responsabilidad, ¿ya? Bueno, al margen del derecho de consumo sabemos precisamente que la pandemia afecta en especial a ciertos sectores más vulnerables. No es lo mismo tener COVID en un sector privilegiado de Santiago, en que tenemos, por ejemplo, espacios para los confinamientos, que en un sector menos privilegiado en que hay hacinamiento, o un sector en el cual existen más enfermedades de base. Entonces, allá hay vulnerabilidades que se pueden intervenir, ¿ya? Algunos supuestos en particular, sabemos que la pandemia no es nuestro único evento excepcional, los terremotos, ¿cierto? Se discute su calidad de imprevisible o no, ¿cierto? Y bueno, se dice que es un ejemplo mencionado por el Código Civil y por lo tanto sí es un caso fortuito siempre. En la otra vereda se ha sostenido que si bien el Código Civil lo menciona como un ejemplo, Chile es un país sísmico, ¿cierto? Y por lo tanto no sería posible alegar que se trata de un hecho imprevisible. Sabemos que va a ocurrir, lo que no sabemos es cuándo, pero de que va a ocurrir un terremoto, ¿cierto? Y luego aquí, por ejemplo, el profesor Mauricio Tapia ha reflexionado sobre este punto en su último libro y ha dicho, bueno, ¿puede ser un caso fortuito o no puede ser un caso fortuito? La respuesta es depende, esta palabra que nos gusta tanto a nosotros los abogados, ¿cierto? Y él dice, un criterio que podemos utilizar es, por ejemplo, la magnitud. A lo mejor un terremoto grado 7 es súper previsible, ¿ya? Pero uno grado 9.9, creo que fue el de Valdivia, es bastante imprevisible. Ocurre cada no sé cuántos, no sé si cada 100 años o algo así, pero eso sí que es imprevisible. Podemos agregar, por ejemplo, la duración. A lo mejor un terremoto como el 2010, que fue creo que 3,3 minutos o 3 minutos y medio, algo así. Claro, uno puede presumir que va a pasar, pero un terremoto como el de Valdivia, de nuevo, que fue casi 10 minutos, y con estos casi 10 grados de Richter, es totalmente imprevisible, es casi para destruir una ciudad completa. Las pandemias, lo mismo, claro, nosotros hemos vivido varias pandemias, la porcina, qué sé yo, varios virus han circulado, la aviar, etcétera, y por lo tanto no todas han generado supuestos en los cuales podemos discutir su aptitud para calificar como caso fortuito. La misma pandemia por COVID-19, en su inicio sin duda fue un caso fortuito, pero ya cuando está sentada es difícil ya calificarla de caso fortuito. Hay preguntas que surgieron en su momento, por ejemplo, ¿qué pasaba en Chile? Cuando la pandemia ya estaba en Europa, o estaba en Italia, o estaba en China. A Chile llegó bastante tarde, entonces, ¿qué tan inesperado fue? ¿Qué pasa con las nuevas cepas? ¿Qué pasa si viene incluso otro virus distinto? De hecho, la comunidad científica ha dicho que el gran peligro para la humanidad más que las armas son los virus, entonces, y que va a venir otro virus. O sea, va a venir otro virus, no es como el terremoto, sabemos que va a venir, no sabemos cuándo. Podríamos también utilizar este criterio de la afectación para ver qué tan imprevisto es o no, ¿ya? Revuelta y estallidos sociales, aquí tenemos hechos con origen en el hombre. De hecho, como comentaba la Constanza en su momento atrás, el CERNAC reacciona antes que el legislador frente a un evento excepcional. Y de hecho, el 2019 dicta circulares a propósito del estallido social, la continuidad de los servicios. Entonces, es verdad que el legislador todavía no ha reaccionado o no nos ha otorgado una respuesta
frente a la incidencia de un evento excepcional en la relación de consumo, pero el CERNAC sí ha propuesto ciertas vías de solución, con carácter de soft law hacia afuera y de carácter imperativo para los funcionarios del servicio, pero una propuesta de interpretación, ¿verdad? Y precisamente se refiere no solo a la pandemia del 2020, sino que también al estallido social, que es un evento previo que también alteró el cumplimiento de los contratos. Vamos entonces a la noción de seguridad. Sabemos que el artículo 3 de la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores establece el derecho a la seguridad en el consumo. Ya es bastante más amplio. Alude también al medio ambiente. Ya aquí la seguridad normalmente uno la aborda desde el ser humano, ya el resguardo de la integridad física y psíquica del consumidor. Física, por ejemplo, que no se afecte la corporalidad, pero psicológica, tampoco queremos que se afecte la integridad interior del consumidor. De hecho, la misma Ley de Protección consagra estos deberes de información respecto a la violencia en videojuegos, ¿ya? Otros casos, la publicidad abusiva, sexista, racista. Entonces, son casos en los cuales hay una afectación de la integridad, solo que es una integridad psicológica que, por supuesto, es igual de relevante que la integridad corporal o física. Con toda esta noción de seguridad del consumo, es una noción válvula, ¿ya? La Ley de Protección al Consumidor no define qué se entiende por seguridad, ¿ya? ¿Por qué? Porque la noción de seguridad va cambiando en el tiempo, es como la moral, las buenas costumbres. No nos serviría mucho que el legislador definiera exactamente qué es la seguridad sin posibilidad de extendernos a otros campos, ¿ya? La seguridad va cambiando. Por ejemplo, un producto, cuando se lo advierte inseguro, bueno, la siguiente partida o la siguiente serie tiene que ser más seguro. Lo vemos en los autos, por ejemplo. Hoy en día tiene que comercializarse con airbags o con algún tipo especial de características en los frenos, con cinturones de seguridad. Los airbags no eran una exigencia de siempre, una exigencia, entre comillas, bastante reciente, entre comillas, ¿cierto? Pero no una exigencia que hay autos antiguos sin airbag también. Entonces la seguridad va cambiando en el espacio y va cambiando también en el tiempo. En el espacio, ¿por qué? Porque el aumento de seguridad genera un costo. Lo mismo que el aumento de calidad genera un costo. Entonces la sociedad, el legislador, tiene que considerar si es que los habitantes de ese territorio pueden pagar también ese costo de la seguridad. Un auto con airbag es más costoso que un auto sin airbag, ¿ya? Entonces, la seguridad esperable cambia en el espacio y cambia en el tiempo. Y es por eso que es un concepto válvula, ¿ya? Para llenar de contenido este concepto válvula, que es la seguridad legítimamente esperable y por lo tanto el estándar de diligencia que establece el legislador, se suele recurrir a criterios objetivos y criterios de valoración, ¿ya? Criterios objetivos, por ejemplo, índices máximos de plomo en pinturas, ¿ya? Por ejemplo, índices máximos de inflamabilidad de juguetes. Por ejemplo, índices bueno, lo mismo el airbag. ¿Tiene airbag? No tiene airbag. Por ejemplo, la materialidad de ciertos lápices, ¿ya? Son criterios objetivos. Para los terremotos, sabemos que existen índices de construcción totalmente objetivos, a los cuales se agregan índices valorativos. Por ejemplo, la seguridad legítimamente esperable en razón de ciertos usos. El uso natural, el uso razonable, el uso razonablemente esperable del producto, ¿ya? Y esto se determina en razón de un consumidor que en concreto es el consumidor material, no el jurídico necesariamente, no el que compra, sino que el consumidor que lo va a utilizar. Así, por ejemplo, en el caso de un juguete, el estándar de diligencia debe establecerse no en razón del padre que compra el juguete, sino que en razón del menor que va a utilizar el juguete. Por eso se elevan los estándares de diligencia. Entonces, en ese sentido, el consumidor material es el estándar que nos va a permitir determinar también los usos que se encuentran tutelados por el ordenamiento jurídico. Y es aquí donde cobra relevancia entonces la noción de consumidor vulnerable, ¿ya? Sabemos que debemos enjuiciar el estándar de seguridad de acuerdo al uso que le da o que le puede dar el destinatario final del producto, ¿ya? No es lo mismo entonces un producto de uso general, como podría ser por ejemplo un lápiz, que un producto destinado a cierto público vulnerable, como podría ser por ejemplo un
consumidor con Alzheimer, o un consumidor menor, o un consumidor, por ejemplo, que tenga una alergia alimentaria, ¿ya? Y en ese punto, entonces, en que entra en juego la noción de consumidor vulnerable como criterio de adecuación de la seguridad legítimamente esperable en el derecho de consumo. ¿Quiénes pueden ser considerados consumidores vulnerables? Hay diversos criterios para determinar o llenar de contenido esta noción. Hay que señalar que la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores no reconoce a los consumidores vulnerables expresamente, es una propuesta del CERNAC, ¿ya? Es decir, no define al consumidor vulnerable. De hecho, suele no mencionar a un consumidor adulto mayor o a un consumidor persona con discapacidad, ¿ya? Eso es llenado de contenido a través de, precisamente, la propuesta de incorporación de la hipervulnerabilidad. Bueno, cuando hablamos de hipervulnerabilidad, supravulnerabilidad, doble vulnerabilidad, etcétera, estamos hablando de un consumidor al cual se le agrega una vulnerabilidad adicional a la que es propia de ser consumidor. En principio, el consumidor se lo presume vulnerable respecto a un proveedor. Y hay una presunción de vulnerabilidad en razón de las asimetrías que lo distancian con el proveedor. Como habíamos dicho, poder de negociación, información, propiedad de los medios de producción, etc. Entonces se lo considera inicialmente vulnerable respecto de su contraparte. Pero hay consumidores especiales respecto a los cuales no basta la tutela general del consumidor para resguardar sus derechos, porque se le agregan otras vulnerabilidades. Por ejemplo, la persona con discapacidad, por ejemplo, el menor, por ejemplo, el adulto mayor, por ejemplo, la persona con una alergia alimentaria, ¿ya? Entonces vamos agregando estas vulnerabilidades a manera de capas. Por ejemplo, puede ser que un consumidor sea menor y a la vez tenga una alergia alimentaria, ¿ya? De la vulnerabilidad o la doble vulnerabilidad suelen ser dinámicos. Por ejemplo, todos fuimos menores, consumidores vulnerables, ahora ya no lo somos, me imagino todos los que estamos acá, y esperamos en algún momento llegar a la tercera o la cuarta edad. Es posible, por ejemplo, que una alergia alimentaria desaparezca. Es posible que una persona sin discapacidad tenga un accidente y adquiera una discapacidad, pero luego, mediante un tratamiento médico, la logre superar. Son nociones dinámicas, ¿ya? Entonces, para efectos de determinar cuándo se es vulnerable o cuándo no se es vulnerable, esta vulnerabilidad adicional a la propia que tenemos todos por el hecho de ser consumidores, es que se suele utilizar criterios formales, criterios concretos o criterios de presunciones, ¿ya? Formales, por ejemplo, decir, el menor es vulnerable. Examen concreto, analizar si en el supuesto concreto la vulnerabilidad o esta característica especial conduce a una vulnerabilidad. A lo mejor una discapacidad para caminar genera una vulnerabilidad para acceder a un local comercial, por eso hay que poner rampa. Pero para contratar electrónicamente probablemente no genere una doble vulnerabilidad. Y luego tenemos el sistema de la presunción simplemente legal, es decir, se presume inicialmente que cierto individuo por tener tal calidad es vulnerable, pero nada impide que se acredite que esa condición especial realmente no condujo a una situación especialmente perjudicial. Bueno, algunos principios informantes respecto de la regulación de estas relaciones jurídicas con consumidores vulnerables: el rechazo de la discriminación arbitraria y la aceptación de la discriminación positiva, no patologización e inclusión y sobre todo la inocuidad, ¿ya? Nosotros sabemos, por ejemplo, que nuestra ley de protección prohíbe la discriminación arbitraria, ¿ya? Y esto ha sido el fundamento, por ejemplo, de que sean ilícitos estos letreros de se reserva el derecho de acceso, o se reserva el derecho de admisión. Y por lo tanto, este artículo 3, ¿verdad? El principio de no discriminación unido al artículo 13, que está por aquí, por el cual los proveedores no pueden negar injustificadamente la venta o la prestación de un servicio. La palabra clave es injustificadamente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si bien sanciona la negativa injustificada a prestar el servicio o a vender, permite e incluso en algunos casos obliga la negación del servicio si es que se encuentra justificado, ¿ya? Por ejemplo, una persona que tenga graves
que sea enfermedades al corazón y quiere hacer deporte aventura. Pero en el marco de la pandemia ha sido también la causa por la cual se facultó, por ejemplo, los guardias de seguridad a negar el permiso a aquellas personas que, qué sé yo, tuvieran alguna enfermedad, ya COVID desde luego, ¿ya? Motivó también discriminaciones positivas, por ejemplo, establecimiento de horarios privilegiados, cajas privilegiadas, ¿ya? Para adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres embarazadas, incluso hoy en día para padres con hijos hasta 3 años se ha visto. ¿Ya? Entonces, es verdad que sirve para negar la prestación, pero también sirve para fundamentar una discriminación también de carácter positivo. Voy a terminar, porque ya me pasé 2 minutitos, con la mención simplemente de algunos elementos que nos pueden servir para dirigir la conducta del proveedor, ya sea a manera de obligación o sea, por ejemplo, a manera de buenas prácticas, pero que han sido utilizadas a propósito de la emergencia. Por ejemplo, el establecimiento, como habíamos dicho, de horarios protegidos, cajas preferenciales, despacho gratuito a precio reducido para ciertos consumidores vulnerables, señalética para adultos mayores, desde luego aforos máximos, fortalecimiento, preferencia e incentivo a los canales digitales. Sabemos que en el marco de un virus altamente contagioso es la forma de contratación que más tutela la seguridad en el consumo. La educación en el consumo, que tradicionalmente ha sido puesta como de cargo del Estado. Sabemos que el CERNAC tiene políticas y prácticas de educación, incluso diferenciada por segmento, pero también se le pide al proveedor que eduque al consumidor, por ejemplo, instalando letreros con indicación de medidas de autocuidado. Y hemos visto también establecimiento de condiciones crediticias y patrimoniales más favorables para ciertos sujetos vulnerables, ya, por ejemplo, pensionados, personas acogidas a la Ley de Protección al Empleo, cesantes, etcétera. Muchísimas gracias y les pido disculpas por los minutos que me pasé. Excelente, muchas gracias Erika, súper interesante. Yo tenía en mi rol de moderador, voy a dar el privilegio de hacer un par de preguntas primero y después voy a leer las que han escrito en el chat, pero también invito al público a que siga escribiendo sus preguntas ahí. A Constanza quería preguntarle un par de aspectos que me parece que pueden ser interesantes. Estaba pensando, claro, en muchas de los proveedores, sobre todo en e-commerce, cuando hay una pregunta parecida en el chat a esto, pero yo he visto en algunos, por ejemplo, que utilizan o indican que los tiempos de entrega son variables o dan una fecha de despacho, pero después agregan como, bueno, pero esto es variable, dado la emergencia sanitaria. Entonces, ahí hay varias preguntas que uno podría plantearse. O sea, ¿hasta qué momento va a durar esto? Porque puede ser que esto persista, esta práctica de utilizar esa cláusula y darse, en el fondo, un mayor plazo. Y, por otra parte, ¿cuál es la validez de esa cláusula? Porque, en definitiva, o hasta cuándo uno va a tener que esperar, ¿no es cierto? De que, bueno, es variable, pero ¿en cuánto es variable? Entonces, en ese sentido, queda como una especie de cláusula abierta. Es una cosa. Otra pregunta, estaba pensando en términos de cómo ven ustedes cómo se ha dado acceso a los consumidores en términos de poder realizar sus reclamos, sobre todo cuando tiene que ver con la entrega o restitución del producto, ¿no? Para la entrega, ya sea la reparación o directamente para efectuar la devolución del dinero, el reembolso. ¿Cómo se ha visto eso afectado en términos de, por ejemplo, poco acceso a locales o tiendas, cómo pueden hacer los consumidores, en definitiva, la entrega del producto? Si ustedes han visto algo respecto de eso. Y por último, ya que sí que terminó, ¿cómo han visto el tema en el transporte aéreo? ¿Cómo se ha desarrollado cómo han evolucionado los reclamos? Yo habría pensado que en un comienzo eso fue muy, muy intenso y ahora se ha ido ajustando, ¿no? Las aerolíneas ya admiten que uno pueda cancelar los vuelos debido a restricciones, pero bueno, esto es bien relativo porque también depende, va variando el tema de las fases
y las distintas restricciones. Entonces, me parece interesante ver cómo ha evolucionado esa industria en términos de los reclamos. Le voy a hacer al tiro también preguntas a Erika, que también me pareció muy, muy interesante la presentación, en relación a la fuerza mayor y caso cortito. ¿Cómo ves tú el problema de la irresistibilidad, que es ¿no es cierto?, un elemento clave en la fuerza mayor, en relación, claro, a en el fondo, algunas restricciones que se imponen son evidentemente irresistibles, ¿no? Cuando hay una cuarentena total, el proveedor, bueno, ahí puede justificarse porque no puede resistir realmente, pero algunas otras son más sutiles. Entonces, cuando hay algunas restricciones que igual uno puede buscar alguna manera, ¿no es cierto?, de igual proveer el servicio o despachar el producto. No tengo que cerrar la fábrica, puedo continuar. En ese sentido, ¿cómo ves tú esa tensión, ¿no?, entre algunas restricciones que cuando son muy, muy, muy absolutas, hay claramente irresistibilidad, pero cuando son más relativas, como una situación como la actual o quizá un poquito más, ¿cómo se puede apreciar ese problema de la irresistibilidad? Y un segundo punto tiene que ver con lo que estás hablando al final de la negativa injustificada. Como tú decías, la palabra ahí clave es justificada, ¿no es cierto? Entonces sabemos que, por ejemplo, en los restaurantes te pueden negar el acceso en ciertas circunstancias cuando no tienes pase de movilidad. Pero estaba pensando como en otro tipo de eventos que no necesariamente la ley recoge, ¿no? Entiendo que, por ejemplo, los partidos de fútbol, por ejemplo, entiendo que son condicionados a tener pase de movilidad. Pero ¿podría un proveedor también, otro proveedor, exigir pase de movilidad para otro tipo de eventos en que la ley no se pronuncie, por así decir? ¿Podría un proveedor de algún otro servicio, no sé, una peluquería, por ejemplo, exigirte pase de movilidad para entrar? ¿Sería justificado o ya entraría en plano del artículo 13, ¿no?, de negativa injustificada? Así que les doy paso para que responda Constanza primero, y después voy a leer las preguntas del chat. Muchas gracias. Gracias a ti, Alberto. Acá, bueno, tenemos hartos temas bien interesantes que compartir. En primer lugar, el despacho. El despacho ha sido un tema durante toda la pandemia. Y generalmente muchos proveedores incluso han tratado como de dejar a un lado su responsabilidad frente al despacho porque lo tercerizan muchas veces, son otras empresas las que lo realizan. Pero en este sentido, lo que tú planteabas, lo primero que hay que tener claro es que el proveedor es responsable, el que vende, si incluye el despacho, es responsable de que los productos lleguen y está incluido en los términos y condiciones. Entonces, eso es parte de lo que rige el artículo 12 consagrado en la Ley de Protección al Consumidor. En cuanto a los plazos variables del despacho, yo creo que estas incertidumbres no son propias dentro de la materia. Entonces, y ya con todo el tiempo que ha transcurrido, no podemos tener una interpretación que sea tan laxa respecto a que ahora se puede no saber cuáles son los plazos efectivos de despacho. Y eso hay que interpretarlo también a la luz, que eso no se convierta en una cláusula abusiva dentro de los términos y condiciones. Entonces me parece súper relevante tener que se tienen que dar certezas respecto al cumplimiento de los plazos establecidos. Ahora ya los proveedores tienen una tendencia, más que decir plazos variables, señalan un periodo de tiempo, a veces en exceso, a veces muy largo, y lo importante acá es que cumplan con esos plazos. Eso es lo relevante porque es parte de los términos y condiciones contratados. Entonces ahí yo creo que está en cumplimiento y la infracción al artículo 12 directamente de la ley en los temas de despacho. No sé si pude aclarar un poquito, responder esa parte de la pregunta. Con respecto a los accesos a los locales, a las tiendas comerciales, tenemos que tener claro que si un consumidor compra a través del e-commerce, la idea, si tiene que cambiar o ejercer el derecho a garantía, o ya sea de satisfacción o garantía legal, se ha establecido que los proveedores son los encargados de retirar del domicilio donde llegó el bien el producto para poder realizar los cambios. Entonces, por lo mismo también, y en el caso de que no lo hicieran, nosotros sacamos justamente la circular interpretativa que suspende el plazo del ejercicio de garantía porque no podían llevarse los productos a las tiendas, porque estaban cerradas, no estaban abiertos los servicios técnicos y ahí también no respondía a una voluntad propia del proveedor, sino que también a una decisión de la autoridad. Por lo tanto, entendemos que si no se puede ejercer el derecho porque no puedo llevar el producto, evidentemente se tienen que suspender los plazos para poder ejercerlo. Ahí igual también es importante que
tener claro que nosotros estuvimos fiscalizando en ese periodo aquellos proveedores que exigían además que los consumidores fueran de manera presencial a las tiendas, porque lo primordial en ese caso era proteger la salud de los consumidores, las y los consumidores. Por eso siempre la invitación, y dentro de las circulares nosotros llamábamos a establecer canales de contacto que sean más fáciles, remotos, porque costaba mucho realmente contactar a los proveedores y hasta el día de hoy cuesta. Por eso siempre, yo creo que ahí está uno de los grandes desafíos, como lo decía, de los proveedores, que es establecer líneas directas de contacto con los consumidores y no solamente a través de respuestas automáticas, porque muchas veces los productos no responden a una situación específica que ellos ya tienen programada. Entonces acá nosotros sí estuvimos fiscalizando y monitoreando que no se les exigiera a los consumidores asistir a las tiendas. Nos tocaron ciertos casos de empresas que efectivamente invitaban a los consumidores a acercarse a las tiendas a resolver cuando por orden de la autoridad estaban todas cerradas y no tenían otro modo de acceso. Entonces eso evidentemente es una infracción a la Ley de Protección al Consumidor. En cuanto al transporte aéreo, es uno de los mercados más interesantes porque se cerró directamente, o sea, se cerraron fronteras. Entonces acá tenemos que irnos a las normas generales. Lo primero, como decíamos, es el cumplimiento íntegro de los términos y condiciones. No podíamos cumplir, no se podían cumplir porque la autoridad no permitía ni el ingreso ni las salidas de los consumidores. Sin embargo, acá entraba lo que es el cumplimiento por equivalencia. Yo creo que los grandes problemas que hemos podido ver en el tema de transporte aéreo es que no se ha respetado mucho, o ha costado que este cumplimiento por equivalencia sea con la voluntad del consumidor. Porque acá lo importante no es que te impongan fechas. A lo mejor tú tenías programado un viaje porque ibas a dar una exposición o porque ibas a un matrimonio en el extranjero o en el sur de Chile. Pero si no pudiste ir, efectivamente, ya no te sirve que te propongan otra fecha o que te cobren más gastos adicionales por poder cumplir con el paquete turístico que habías adquirido. Entonces acá la responsabilidad en transporte aéreo justamente tiene que responder también hacia las necesidades propias de los consumidores y consumidoras, sin imponer una fecha, sino que tiene que ser siempre inspirado en el principio pro consumidor. Ahora, al principio teníamos y veíamos y observábamos cómo este mercado, esta industria, reagendaba y decía, les damos un voucher, van a tener la posibilidad de ocupar el dinero de acá al año 2021, pero también tenemos que entender que muchos consumidores legítimamente tenían miedo de volver a viajar incluso con las fronteras abiertas, que eso es totalmente legítimo. Entonces ahí muchas ya de las aerolíneas empezaron a restituir los dineros, ya no solamente en modo de voucher, que solamente se puede utilizar con esa aerolínea, sino que hay algunos ya que han empezado a entregar el dinero completamente a los consumidores. Y en ese sentido, no con una aerolínea directamente, pero sí nosotros tuvimos, por ejemplo, un procedimiento voluntario colectivo con Despegar, por ejemplo, que iba justamente en esa línea, que se devolvieran los dineros justamente por temas de turismo y transporte. Así que ahí es lo que te puedo comentar un poquito, y no sé si queremos profundizar en algo más, nos avisa. Súper, muchas gracias, Constanza. Erika. Gracias, sí, gracias por las preguntas, súper interesantes y pertinentes porque han salido mucho, no solamente en este seminario, sino que también otra actividad académica. En cuanto a irresistibilidad, yo creo que va bastante vinculada con la imprevisibilidad. Entonces, bueno, desde luego, el marco general es que hay que cumplir con el ordenamiento jurídico, o sea, si es que hay confinamiento, desde luego el proveedor no puede salir, por ejemplo, a entregar algún producto, prestar un servicio, si es que ello, por ejemplo, puede poner en riesgo la seguridad de la población. O sea, lo primero sería cumplir con el ordenamiento y con las medidas estatales, ¿cierto? Pero sí habría que considerar, por ejemplo, si es que se trata de una prestación calificada como esencial, porque en tal caso muy probablemente se le otorgue la autorización para entregar el producto, pensemos en supermercado, o, no sé, un servicio de cafetería, de reparación, de servicio domiciliario, probablemente sea un servicio esencial y por lo tanto no exista esa limitación. Si la limitación existe, entonces yo creo que, claro, el proveedor puede negarse a la prestación, eventualmente se extingue la vinculación devolviendo el dinero, pero tomando en consideración la idea de la imprevisibilidad, porque si es que nos encontramos en un marco en el cual existe un confinamiento o una posibilidad de confinamiento, el proveedor debe comprometerse un plazo que pueda cumplir. Si es realmente previsible, bueno, ahí podrá eventualmente operar un caso fortuito, pero si está en el marco actual de una pandemia que ya está sentada, es difícil que realmente pueda ser calificada de
de caso fortuito y no debería, por lo tanto, ofrecer un plazo que sabe que es incierto, cuyo cumplimiento realmente sea incierto. Y en cuanto a la segunda pregunta, el pase a la movilidad, tu pregunta si es que un proveedor puede exigir el pase de movilidad para prestar un servicio en circunstancias de que no necesariamente el legislador lo exige, ¿cierto? Y yo creo que sí puede, ¿ya? Sí puede, porque hay un principio que es un principio de inocuidad que opera en el derecho de consumo. La profesora Francisca Barrientos lo explicó muy bien en un seminario la semana pasada, creo que fue el derecho a la moda, cuando le preguntaron, ¿pueden negarte que te pruebes la ropa en una tienda? Y ella dijo sí, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el resguardo en integridad tiene una jerarquía superior a otro resguardo patrimonial. Ya la Constanza lo dijo muy bien, yo estoy de acuerdo, o sea, la seguridad del consumo es en el fondo casi que uno de los principios imperantes y probablemente el de mayor jerarquía dentro de los principios del derecho de consumo. Entonces, encontrándose en juego la integridad, eso siempre tiene que primar, porque es superior, ¿cierto? Y por eso es que para la seguridad se instauran no solo deberes reparatorios, sino que sobre todo preventivos. Lo que nos interesa es que el consumidor no se vea afectado, ¿ya? O sea, prevenir el daño. Pero no solo la integridad del consumidor, sino que también la integridad de los trabajadores, porque sabemos que la integridad se encuentra resguardada no solo en la ley de protección, sino que también con rango constitucional, y por supuesto también en el Código del Trabajo. Entonces, ahí el proveedor tiene que resguardar la seguridad en el consumo, que no se contagien otros consumidores, pero también que no se contagien sus propios trabajadores, es un deber de él, ¿ya? O la peluquera, si ella es la dueña de la peluquería, entonces tiene el derecho también a la seguridad, ¿cierto? Y en ese sentido, desde mi punto de vista, podría, sí, negarse a que alguien ingrese sin el pase de movilidad, ¿ya? En el marco actual, por supuesto. Lo que sí, hay un deber de información, ¿ya? O sea, tiene que informar previamente que para acceder a ese servicio debe contar con un pase de movilidad. Eso diría, gracias. Excelente, gracias, Erika. Ahora voy a leer algunas preguntas, vamos a ir uno a uno para que respondan directamente. Vicente Varela pregunta, en relación al e-commerce y la evidente ratificación en el consumo producto de la pandemia, ¿de qué forma el servicio planea concretar y ejercer sus eventuales nuevas facultades en materia de protección de datos personales? Artículo 15 bis, pro consumidor. Esto es para Constanza, yo creo, pero bueno, ahí... Gracias, Alberto. Bueno, poco me puedo referir a la ley propiamente tal, al proyecto de ley pro consumidor, no es una ley todavía faltan algunos trámites, y eso yo de ahí lo había advertido, esta vocería ahí la tiene el director nacional, el subdirector nacional y el Ministerio de Economía, pero sí puedo comentar en términos generales que la protección de los datos personales, bueno, está consagrada explícitamente en la Constitución y también el crecimiento de la digitalización hace urgente justamente que esto se plasme en alguna norma especial. Y la ciudadanía ahora nos ha exigido como institución justamente mayor protección frente a sus problemas de consumo y en todas las materias y sectores incluso regulados por entes específicos. Acá yo quisiera hacer referencia a cómo lo va a hacer el servicio, en el sentido de que usar las mismas herramientas que hasta el día de hoy tenemos para la protección de los consumidores y las consumidoras. Podemos ver que en esta materia en específico, aún sin incluir el artículo 15 bis, y en protección de la defensa de los datos personales, el servicio ha iniciado distintas acciones colectivas. Por ejemplo, tenemos el caso Cartolazo contra Banco de Chile, la filtración de los datos de clientes con la empresa Claro, y una demanda colectiva contra Correos de Chile, si ustedes recuerdan, hace un par de años atrás, no fue hace mucho tiempo, por el tratamiento de datos de las tarjetas de crédito, que se filtraron los datos en Miami. Entonces, como servicio, seguimos trabajando justamente y vamos a seguir trabajando en la protección de los datos personales. También, obviamente, dentro de la Subdirección Jurídica de Interpretación Interpretativa hay una coordinación que se aboca especialmente a este tema. Entonces, vamos a seguir con todas nuestras herramientas procurando justamente el cumplimiento de la protección de estos datos. Muchas gracias por la pregunta. Bien, hay otra pregunta de Osvaldo Durán. Dice, existe una práctica recurrente de las grandes retail vía e-commerce que consiste en ofrecer un producto, confirma la compra, quedando pendiente solo la entrega del producto y cumplido el plazo de entrega no lo entregan, y al final, previo reclamo del consumidor, indican que no tienen disponible el producto y procede a devolver el dinero. ¿Consideran a ustedes que la misma es una práctica que lesiona los derechos del consumidor? Es una pregunta abierta, no sé si quieren responder Erika o Constanza.
Bueno, yo puedo partir respondiendo. Yo creo que no alcanza a cumplir con el estándar de la ley de protección. Es una práctica bastante recurrente, a mí me ha pasado, de hecho, pero lo que ocurre acá es que no creo que haya un hecho imprevisible, irresistible, etcétera, que permita el incumplimiento del contrato. Sabemos que el artículo 12 de la ley de protección, bueno, en conjunción con otras normas, no es la única, establece no solo el deber de cumplir el contrato, sino que también el deber de cumplir con la oferta, ¿cierto? Y en este caso, bueno, ya hay además hay un contrato formado. Ya sabemos que usualmente se refiere a bienes muebles, por lo tanto, son contratos consensuales, el consumidor, qué sé yo, aceptó la oferta del proveedor, o más encima dice la persona que está preguntando que hubo una confirmación de la compraventa, o sea, compraventa hay, y por lo tanto la compraventa hay que cumplirla, salvo caso fortuito, frustración del contrato, como habíamos dicho, o una causal realmente justificada. De mi punto de vista, no hay una causal justificada. Aquí el profesor Fernández Frey, hace años atrás, a propósito de otro tema, decía algo que me parece muy cierto. Dice, el contrato de consumo no puede quedar a la suerte, al alia, decía él, ¿cierto? Entonces no puede ser que te ofrezcan un producto por si acaso te puedo cumplir, ¿ya? O sea, no puede ser, ¿cierto? Si te ofrecen un producto es porque tienen que tener certeza del stock, ¿ya? Es posible incluso que el consumidor haya comprado ese producto y no otro, y está esperando para una fecha determinada y perdió el tiempo para conseguir otro producto. Entonces, aceptar esta práctica implicaría que el consumidor tenga que comprar varios productos iguales para ver quién realmente le quiere cumplir con el contrato. Hoy en día además existe, creo yo, las plataformas tecnológicas para que el proveedor sepa que efectivamente cuando está ofreciendo un producto sabe qué stock tiene, y tecnológicamente si compra el consumidor del lado, bueno, sabrá que le queda un producto menos. De hecho, ustedes miran las librerías y usualmente dice quedan 3. Entra al momento siguiente, quedan 2, eso pasa. Entonces, existen las herramientas tecnológicas para que el proveedor no someta a la suerte a el cumplimiento de un contrato de consumo. Sería mi respuesta. Muchas gracias. No sé si Constanza quiere agregar algo. Ya, pasamos a la siguiente pregunta. Sebastián Varas pregunta, ¿qué sucede cuando hacen la reserva de un producto para la compra que se encuentra escaso en atención a la pandemia en el mercado y luego te cambian las condiciones del medio de pago, respetando el precio, una vez que te avisan la llegada del mismo para concretar la compraventa del producto? Por ejemplo, al momento de hacer la reserva del producto, te autorizaron pago mediante tarjeta de crédito bancaria y luego, por cambio de las condiciones para el proveedor para aceptar dicho medio de pago, no acepta pagar el saldo mediante dicha tarjeta. ¿Cómo puedo obligarlo a aceptar dicho pago previamente aceptado sin tener que perder la compra por la decisión unilateral del proveedor? Esto es como un caso bien específico. No sé si Constanza puede responder eso. Bien de laboratorio, yo creo que ahí Erika me podrá apoyar en ese caso, pero lo veo un poquito también relacionado con lo que planteaba Erika, que es parte de la oferta. Yo me imagino que la reserva es porque ya hay una publicidad respecto a ese producto, por algo lo pudo reservar. Entonces me imagino que ahí, ustedes saben que por el principio de integración publicitaria, las condiciones ofrecidas se integran al contrato que yo voy a celebrar. Por lo tanto, son parte de los términos y condiciones. La oferta integra el contrato y que yo podría exigir su cumplimiento. O sea, si estaba de esa manera planteado al momento que yo revisé la oferta y revisé la reserva, que no se haya efectuado a lo mejor el pago completo del precio, pero efectuó la reserva, yo me imagino que deberían cumplirse esas condiciones y podría exigir si el proveedor incumpliría en el caso de que lo señalara de una manera distinta. Perfecto. Bien, hay otra pregunta de Mauricio y Julián, para Erika. Dice, en el contexto nacional, y al menos hasta ahora, la discusión sobre tipos de consumidores se ha centrado en consumidores más expuestos al abuso, consumidores hipervulnerables y consumidores financieros. Sin embargo, en el derecho comparado pueden observarse otros tipos de tipificaciones de consumidores, como consumidores sofisticados, especialistas, etc. ¿Qué opinión le merecen esas otras tipificaciones? ¿Deberíamos orientarnos a desarrollar estas especificaciones en la Ley de Protección de Derechos del Consumidor? Sí, gracias Mauricio. Efectivamente, afuera se suele discutir bastante este tema. Por ejemplo, en el caso de un consumidor, no sé, que va a comprar arte y el tipo es especialista en arte, ¿cierto? Claro, y que es un tema poco tratado en Chile porque estamos pensando usualmente que la característica especial perjudica al consumidor, por ejemplo, una discapacidad. No estamos pensando en el caso de que la característica especial beneficia al consumidor.
¿ya? En algún momento yo tuve un problema con una institución y, por ejemplo, decía, no, ella no tiene derecho a tutela porque ella es profesora de derecho a consumo. Entonces, no puede ser considerada una sujeto vulnerable porque conoce el derecho de consumo. Entonces, yo creo que acá nos sirve bastante la utilización del destinatario final para determinar, ¿cierto?, el estándar de diligencia. Usualmente el destinatario final suele utilizarse, por ejemplo, tanto para el resguardo patrimonial, el destinatario de la publicidad, ¿ya?, como para la seguridad, el destinatario del producto que no cause daño. Entonces podríamos nosotros indagar quién es el destinatario usual de ese producto, ¿ya? Y yo creo que por esa vía podemos resolver ese tipo de situaciones. Muchas gracias. De nada. Súper, muchas gracias. Hay una última pregunta de Matías Mesa. Dice, en una cadena de supermercados del sur de Chile en pandemia con restricciones más estrictas que las actuales, aproximadamente 4 o 6 meses atrás, tenían fijado un cartel en la puerta de acceso que decía más o menos así, prohibido el acceso a menores de 14 años. ¿Es justificable? ¿Se puede sancionar? ¿En qué plazo prescribe? Podría ser para Erika, ¿no?, que habló de la negativa. Sí, gracias. ¿Cuál sería la razón? No entiendo bien la razón de la justificación, porque nosotros sabemos que este artículo 13 sanciona la negativa injustificada, ¿ya? Si existiera una razón justificada de salud que yo desconozco en este momento, no sería sancionable, pero al menos yo en este momento no conozco una razón por la cual los menores de 14, por ejemplo, puedan ser más contagiantes que una persona mayor de 14. Lo desconozco. Si hubiera una razón de salud pública, podría estar justificado, pero en este momento no se me ocurre cuál podría ser, ya menos aún cuando los menores están siendo vacunados desde hace bastante tiempo atrás, desde creo que los 6 años. ¿Qué plazo prescribe? Bueno, el plazo sabemos que al menos de la acción infraccional son 2 años, ¿ya? Contado desde la finalización del acto lesivo. Entonces, por ejemplo, si está una conducta constante, que es una conducta que se encuentra en curso y por lo tanto procedería ahí, bueno, además de eventuar una acción infraccional, una acción de cesación, y mientras la conducta está en curso, entonces no principia el plazo de prescripción, de mi punto de vista. Ahí complementa Matías, dice, no había razón y los guardias solo no dejaban entrar y no tenían más información. Ahora, podría pensarse quizás que querían que, me imagino, que los padres no entraran en el fondo para no llenar el aforo, o como a veces en las clínicas también ahora están diciendo como que uno no vaya con acompañante. Pero claro, si está dirigido a menores de la restricción formulada así, no tiene mucha justificación, parece así, ¿no? Sería distinto si te dijeran puedes ingresar solo una persona o la persona, que sea una persona por familia, que eso es distinto, pero la negativa al menor de 14 no se me ocurre una razón técnica. Si existiera puede ser, pero no se me ocurre una razón técnica para justificarlo. Perfecto. Hay una última pregunta que dice, ¿qué fecha prescriben las acciones infraccionarias? Bueno, Erika, esto ha escrito mucho, sí, pero sí, está para largo eso. Claro, bueno, el plazo lo establece el legislador, son 2 años contados desde el cese de la infracción, ¿ya? El plazo previamente tal son los 2 años, lo que podemos entrar a analizar más el tema del día de inicio, ¿ya? La reforma resolvió el día de inicio para el caso de las infracciones continuas o las permanentes, como les comentaba, desde la finalización del acto lesivo o del último acto lesivo, en el caso de las continuadas eventualmente, pero persiste la duda respecto de la utilización de un criterio objetivo o subjetivo. ¿Ya? Yo creo que debería aplicarse un criterio subjetivo, pero claro, eso da para un tema gigante en realidad. Muy bien. Yo creo que con eso vamos cerrando. Carlota. Bien, muchísimas gracias por la disposición, por el tiempo, por las preguntas, y esperamos verlos en la próxima jornada, el próximo martes. Concluimos este ciclo de actividades en torno a materias de derecho de consumo con otro interesante tema. Vamos a tratar cláusulas abusivas. Ahí va a estar Mauricio moderando esa actividad, así es que desde ya los dejamos invitados. A Constanza y a Erika, nuevamente, muchas gracias por la generosidad de su tiempo. Igualmente a nuestro profesor Alberto Pino. Que tengan un muy buen día todos y todas. Muchas gracias, Carlota. Muchas gracias a todos y todas.
Muchas gracias a todos, muchas gracias por la invitación. Sí, Estén muy bien. invitados para la próxima semana, si recordar ahí hacer énfasis en lo que dijo Carlota, para que puedan participar. Súper. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Chao. Chao.